nuevamente reunidos a una nueva sesión de otro tema eléctrico, ¿no? Bien, vamos a empezar entonces con nuestra charla. Espero ser bastante ágil y manejar de una manera bastante tranquila el tema. Y como siempre, al final voy a dar mi correo para que puedan dirigir algunas consultas a mi correo para que obviamente pueda alcanzarles alguna inquietud que tenga. Bien, vamos a empezar con este tema denominado sistemas de conexión del neutro y dentro de ello complementaremos con lo que son los tableros de monitoreo, ¿no? De aislamiento para aplicaciones médicas, ¿no? No es nada nuevo, o sea, son básicamente criterios que ya se manejan con estándares y con normas internacionales y también con algunas indicaciones a nivel nacional, ¿no? La idea es ir avanzando e ir comprendiendo bastante este tema, ¿no? Repito, tiene que ver con primero con los sistemas de conexión del neutro, ¿no? Vayamos y empecemos. Todos los sistemas eléctricos para cualquier tipo de edificación residencial, comercial, industrial, hospitalaria, tienen que estar sujetas, obviamente, a normatividades, ya sean nacionales e internacionales, que de alguna manera nos den guías y luces para establecer un sistema de distribución adecuado, ¿no? Y a partir de ahí establecer las derivaciones o las aplicaciones particulares que esta demanda, dependiendo de qué tipo de edificación estamos proyectando o estamos instalando o estamos analizando o haciendo el mantenimiento, ¿no? Dentro del estándar o del mundo IEC, como siempre conocemos, o sabemos, perdón, quiero de todas maneras hacer hincapié de que el Perú es miembro IEC, por lo tanto, mayoritariamente nos estamos o vamos a regirnos bajo las normas IEC. Repito, ya sé que muchos de ustedes conocen ese tema, pero para los que de alguna manera no lo tienen claro, formalmente, a través de organismos gubernamentales y nacionales, nosotros somos miembros del Comité Electrotécnico Internacional, o sea, la llamada IEC, y todos los estándares a desarrollar hacia adelante tienen que estar basados en ello, porque somos un país IEC, así como Estados Unidos, México, Canadá son un país NEMA. Entonces, regidos con su código de la NEC, nosotros u otros países que adoptan tal o cual normatividad también deberán estar regidos mayoritariamente como base bajo esos conceptos, ¿no? Entonces, en tal sentido, lo que vamos a ver de estos sistemas de conexión del neutro están basados en el estándar IS 60364 en sus diversos capítulos, ¿no? Todo ello es básicamente un resultado de años de experiencia, de pruebas, de errores y de muchas cosas que se han presentado a lo largo de su recorrido, ¿no? Por eso que pongo acá un resumen, ¿no? Ha sido establecida por parte de expertos de ingenieros y médicos de los países del mundo con vasta experiencia a nivel internacional, ¿no? Entonces, esta es la famosa norma IS 60364, ¿no? Que tiene que ver con instalaciones eléctricas en baja tensión. Como mencionábamos, de acuerdo a esta norma, la 60364 en su versión o en su parte 3, se establecen tres tipos de distribución eléctrica en sistemas de baja tensión.
lo que es conocido como el sistema TT, el sistema TN y el sistema IT. Y a partir, como veremos más adelante, es el sistema IT el que se utiliza para esta aplicación específica de uso médico, ¿no? Por sus características técnicas que ellas presentan, ¿no? Entonces, es importante conocer cada uno de estos sistemas. ¿Por qué? Porque una edificación de uso médico, digamos, un hospital, una clínica, no es que todo su sistema es un sistema IT, ¿no? El sistema IT es una parte de un sistema general mayor, ¿no? Que generalmente puede ser TT o un TN. Depende de cómo ha sido concebido la configuración eléctrica en general, ¿no? El sistema IT es una parte de él. Es más, en un sistema eléctrico yo puedo hacer combinaciones de estos sistemas, pero eso ya va a obedecer a un estudio del que está haciendo el proyecto. ¿No? En todas, básicamente, el sistema IT, en este caso que vamos a tratar para aplicación médica, no es el único uso para estos sistemas hospitalarios, ¿no? Sino también tiene otros usos. Bien, entonces todo ello básicamente nos va a ayudar a entender cómo se comporta cada uno de esos sistemas respecto de las fallas eléctricas, ¿no? Porque fallas eléctricas siempre va a existir. Y el análisis y el comportamiento son distintos en cada uno de ellos, ¿no? Por lo tanto, es bueno conocer sus características. ¿Para qué? Para, básicamente, como siempre en todo ello, lo que buscamos es minimizar el riesgo. Como en toda disciplina, como comentábamos en una charla anterior, ¿no? El objetivo es minimizar el riesgo al mínimo. ¿Cómo minimizamos ese riesgo? Seleccionando o estableciendo la dinámica que va a tener todos los elementos de protección y el mismo circuito como sistema, ¿no? Cuanto más eficiente sea este, ante requerimientos de diversa índole técnica, el riesgo será mínimo, ¿no? Si no hacemos un adecuado estudio de todos estos esquemas, el riesgo cada vez será mayor, ¿no? Y esto para simplemente evitar una serie de consecuencias muy graves, ¿no? Ya sea para bienes o para personas, ¿no? Y a su vez, y esto tiene que ver en personas, obviamente las consecuencias que uno puede sufrir de tener contactos eléctricos, ya sea de forma directa o indirecta, por diferentes circunstancias, ¿no? Entonces, lo que se busca proteger es ese binomio, ¿no? Tanto los bienes, pero también, más importante, las personas, ¿no? Y las personas también, o sea, nos comportamos como una carga eléctrica y tenemos características eléctricas, ¿no? Que ya previamente están definidas y estudiadas, cuál es el comportamiento del cuerpo humano bajo diferentes circunstancias cuando es sometido a una corriente eléctrica, ¿no? ¿No? Y esta nos puede causar graves quemaduras o hasta la muerte, ¿no? En el extremo. Bien, vamos a pasar rápidamente para entrar a los tipos de sistema, ¿no? ¿Qué es un sistema IT? Como un sistema TT, vamos a empezar con este tipo de conexión o el tratamiento del neutro o la protección contra efectos a falla. Un sistema TT, vamos a repasar el concepto, básicamente nunca es malo repasar el concepto, es que está conformado, esto viene a representar la salida de un transformador, ¿no? El secundario, por decir, donde tengo tres fases vivas, un neutro corrido, el neutro común de la salida conectado a tierra a través de una resistencia, ¿no? O a través de una impedancia, perdón. Y la protección,
es una línea independiente con su propia conexión a tierra. Vale decir que está independizado, por llamarlo así, la línea de protección de tierra y el neutro. A esto se le llama un sistema TT. Y a lo cual puedo conectar diferentes tipos de carga, ya sea una carga de tetrapolar, tripolar, bipolar o monofásica, ¿no? Como comúnmente se conoce, ¿no? Y analicemos este sistema, ¿no? ¿Qué pasa con este sistema cuando hay fallas, ¿no? Cuando hay lo que llamamos una falla de aislamiento. Entonces, como verán, aquí va a aparecer un pequeño rayo que no simboliza una falla de aislamiento, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una falla de aislamiento en este sistema? Se va a establecer, como es lógico, una corriente, ¿no? Una corriente de defecto o una corriente de falla, que va a buscar a través de la línea donde ha ocurrido la falla, está la carcasa conectada a tierra, va a haber una circulación de corriente, ¿no? Ahora, esta corriente que aparece como falla, ¿qué características va a tener y qué consecuencias produce en este tipo de conexión, ¿no? Aquí básicamente indicando qué significa cada una de estas simbologías, ¿no? Como dije, la impedancia del neutro a tierra, la impedancia de las masas, de las cargas que está conectado, la impedancia de las masas, la tensión de línea, línea neutro, aquí tenemos, porque el neutro hemos dicho que es este punto común, la salida del transformador, la corriente de efecto, ¿no? Y vamos a ver la tensión convencional límite de contacto y la tensión de contacto, ¿no? Al establecer un circuito, podemos también tener una relación matemática para determinar cómo y qué valor podría tener esa corriente de falla ocurrido esta circunstancia. Entonces, si nosotros en nuestra realidad la tensión de una de las fases va a ser 220 voltios, o sea, cuando recorre la corriente, está la tensión de línea neutro, aquí está, línea con respecto a un neutro, 220, y estamos asumiendo valores básicamente característicos que pudiera haber en un sistema mostrado, ¿no? Las diferentes valores de impedancia en ohmio, ¿no? De las impedancias involucradas en el circuito donde se ha producido la falla, ¿no? Obviamente, esta, vamos a decir, impedancia de contacto de la falla es básicamente muy pequeña, despreciable, por eso que ponemos 0, ¿no? Y una impedancia de valor de la resistencia de las masas, estamos asumiendo unos 10 ohmios y 3 ohmios, la resistencia del neutro a tierra, la impedancia, perdón. Todo esto, asumiendo estos valores, me está dando, por ejemplo, una corriente falla, producir esta fuga de aislamiento de 16.9 amperios. ¿Esta corriente es peligrosa? Obviamente que sí, ¿no? 16.9 amperios es una corriente muy peligrosa y mata a cualquiera, sin ninguna duda. Ante eso podemos determinar previamente una tensión de contacto, ¿no? Considerando ya el cálculo de esta corriente y la resistencia esta de las masas, ¿no? Si yo tengo acá una tensión de contacto, si viene alguien y toca esta carcasa, por llamar así, ¿no? En donde se ha producido la falla de aislamiento, se está poniendo como que en paralelo, ¿no? Porque aquí también el que toca este elemento está conectado a tierra y va a estar en paralelo a esta resistencia a la masa. Por lo tanto, yo puedo determinar un valor de tensión, ¿no? O sea, tensión de contacto, que en este caso sería de 169 voltios. 16.9 la corriente determinada y la RA que dijimos que era 10, ¿no? 169 voltios. Es muy peligroso, ¿no? Porque esta tensión de contacto que vamos a determinar es mucho mayor que la tensión de límite ya establecida por la norma, ¿no? Aquí está, ¿no? Alguien que hace contacto, ¿no? Entonces, si quisiéramos determinar cuál es la corriente al ponerse en paralelo, alguien que se ponga en contacto con esta fuga, con esta falla, tengo la tensión de contactos que es 169 voltios, es básicamente la ley de Ohm,
Una persona, vamos a suponer que en promedio tiene un punto, depende también de algunas circunstancias, si es más grande, más pequeño, si es gordito, si es flaquito, no sé. Pero vamos a poner en promedio, ¿no? Que la resistencia de esa persona es de 1500 ohmios. Por lo tanto, a través de esta persona va a circular 113 miliamperes de corriente. 113 miliamperes de corriente es peligroso para una persona. Sí, es muy peligroso. Pues de acuerdo a lo que ya se ha establecido, esta corriente prácticamente te puede matar, ¿no? Te puede provocar una fibrilación ventricular y se acabó el cuento, ¿no? ¿No? O te puede pegar un susto muy, o sea, muy feo, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que pasar o qué tenemos que considerar para proteger a esta vida, o a esta persona, o a este operario que está haciendo un mantenimiento, ¿no? O alguien por algunas circunstancias se pone en contacto, ¿no? Con este punto, ¿no? En el cual se produce una falla, ¿no? En esta carcasa de este equipamiento. Si no tengo una protección aguas arriba, obviamente esta persona va a sufrir las consecuencias. ¿Puede ser un interruptor termomagnético? No. ¿Por qué? Porque un interruptor termomagnético no tiene como función detectar corrientes de fuga, ¿no? Un interruptor termomagnético lo único que va a hacer es determinar o detectar sobrecorrientes o corrientes de cortocircuito, ¿no? Y 113 miliamperios no es una sobrecarga, ni tampoco una corriente de cortocircuito, ¿no? Entonces, ¿qué debo necesitar aquí en la cabecera de este equipamiento? Un interruptor diferencial, o sea, una protección diferencial que proteja este elemento. Y obviamente que en este sistema TT, esta protección al detectar una falla, ni siquiera que llegue a este nivel, sino mucho menor, va a hacer que el circuito se abra, ¿no? Por lo tanto, esta persona va a estar protegida, ¿no? Tengan en cuenta que a pesar de que la carcasa está conectada a tierra, ojo, me dicen, no, si ya tengo mi puesta a tierra, no hay ningún problema. Si hay una fuga de aislamiento, esta fuga de aislamiento se va a ir a través de la tierra y punto, ¿no? Esto hay que estudiarlo y hay que analizarlo bien, ¿no? Porque sabemos que en cuanto a las instalaciones en las cuales al inicio todo tiene los parámetros correctos, pero pasados los años uno no sabe si ha tenido el mantenimiento adecuado, ¿no? Y la resistencia a tierra, ¿no?, de este equipamiento es la adecuada, ¿no? Que originalmente fue establecida. Si no lo es, va a haber problemas, ¿no? Por eso que es muy importante tener, por decir, equipos backup, ¿no? O equipos de respaldo, que si no ha habido un buen mantenimiento de la resistencia a tierra, de las carcasas, por ejemplo, de la línea de protección, me puedan establecer un respaldo bastante eficiente, ¿no? Y esto lo voy a hacer a través de un interruptor diferencial, ¿no? El interruptor diferencial tiene un umbral de disparo mucho menor a esta capacidad de corriente, ¿no? Y esto ya lo conocemos, ¿no? Normalmente el umbral del disparo del interruptor es de 30 miliamperes. Esto va a hacer que me proteja ante una falla de estas características en un sistema TT, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? En un sistema TT, una corriente de fuga o una corriente de falla no va a hacer que los interruptores termomagnéticos, ya sea de cabecera o ya sea de derivación, actúen, ¿no? Necesito otro equipo ahí, ¿no?, que son, o complementarlo con interruptores diferenciales, ¿no? Ya sea para minimizar el impacto en el equipo eléctrico, que un nivel o una sensibilidad menor o una sensibilidad mayor. Para el caso de protección de la persona que tenga un contacto con este sistema eléctrico por diversas circunstancias, tendrá que ser un interruptor diferencial, ¿no?, con un umbral de disparo de 30 miliamperes. Niveles de corriente, umbrales de disparo de 300, de 500, de 1, de 3 amperios, eso es fatal para una persona, pero no es fatal para la instalación. Si yo quiero proteger mi instalación, puedo poner un diferencial de 300 miliamperes, que al llegar a este nivel de fuga de corriente,
va a hacer que se seccione el circuito, ¿no? Protegiendo a la persona y protegiendo al bien, ¿no? Porque por estadística, no sé que más del 80% de incendios que se producen en las edificaciones eléctricas es precisamente por fugas a tierra, ¿no? O por fallas de aislamiento, que en el tiempo o al iniciarse casi son imperceptibles, ¿no? Pero esta va a ir creciendo, creciendo y creciendo hasta que no hay un equipamiento que lo detecte, ¿no? O que me avise que hay una fuga en progreso, ¿no? Eso es, un sistema TT, una falla de aislamiento va a provocar corrientes pequeñas, para lo cual necesito un equipo que me detecte estas corrientes de falla o de fuga pequeñas, ¿no? Que básicamente son los equipos diferenciales, ¿no? Y dependiendo de en qué nivel estoy, utilizaré un diferencial de una sensibilidad determinada. Perfecto. ¿Qué más? Vayamos al tema. Otro punto. Respecto de este sistema TT, normalmente, si vamos al caso anterior, respecto al tratamiento del neutro, siempre se discute o siempre hay algunas discrepancias si el neutro debe ser cortado o no debe ser cortado, ¿no? Depende del sistema que estamos utilizando, ¿no? En un sistema TT, el neutro tiene que ser obligatoriamente cortado básicamente por el mantenimiento del sistema eléctrico. Porque si el neutro no es cortado, este es el neutro, si alguien de repente va a hacer mantenimiento del sistema y dice, bueno, el neutro no está cortado, cortamos las fases, ¿no? Aparentemente cortamos las fases y ya no hay circulación de corriente, pero cuidado, que cuando se trata de mantenimiento de un sistema, en el lado del primario del transformador, y esto la norma lo obliga porque precisamente por la experiencia estudiada y acontecimientos reales que han pasado, es que en este tipo de sistemas siempre pueden originar alguna falla, algún evento en el lado de alta o en el primario del transformador. Esto provoca tensiones, o sea, en el secundario respecto del neutro y tierra de varios cientos de voltios. Y si el neutro no está cortado, ya sea en la parte principal o en la parte derivada, obviamente va a haber una circulación de corriente, porque una diferencia de potencial involucra una circulación de corriente. Y eso es peligroso, y de hecho hay estadísticas de accidentes y una serie de eventos, ¿no? Por eso que para este sistema TT, la norma IEC 60364 en su acápite 536.2 indica que el seccionamiento del neutro debe ser obligatorio. Y lo es así en el mundo, ¿no? En donde se utiliza este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, por ello, todo sistema TT hay que considerar el análisis diferencial y también hay que considerar el seccionamiento. Entonces, esas son las características, por llamar así, importantes de un régimen TT, ¿no? Ok. Hemos dicho que los eventos que aquí pueden ver es básicamente ese por fallo del transformador, ¿no? Una sobretensión que puede provocar. Bien. Vayamos a otro sistema. El sistema ATN. ¿Cómo se comporta un sistema ATN? Antes de empezar, en un sistema ATN, a diferencia del TT, se han dado cuenta que aquí la línea de protección de tierra no está independiente, conectado, ¿no?, con su propia impedancia a tierra. Está simplemente unificado al neutro común y está a su vez conectada con una sola impedancia a tierra. Las únicas impedancias que quedarían en el camino serían las impedancias de la línea,
y una impedancia de la falla del aislamiento, ¿no? Entonces, aquí son 5 líneas, 3 líneas vivas, por decir, el neutro y la línea de protección a tierra, ¿no? Entonces, a diferencia del TT, que vamos atrás, solamente para recordar, aquí la línea de protección de tierra es independiente, no está conectada al neutro. Entonces, bajo esas características, el comportamiento del sistema es diferente, ¿no? Este es el llamado sistema TNS, ¿no? En donde el neutro y la línea de protección están separados. Entonces ya podemos de alguna manera darnos cuenta que el comportamiento va a ser diferente también ante una misma falla, ¿no? Ante una misma falla de aislamiento, ¿cómo se comporta este sistema? Igual, ¿no? Va a haber una circulación, un circuito, o sea, un circuito cerrado, y a su vez también va a aparecer una corriente de defecto o una corriente de falla, como quieran llamarlo. Y se puede determinar en el análisis, claro que se puede determinar ese valor de la corriente. Entonces, ¿cómo determinamos ese valor? Igual, ¿no? Aplicamos nuestra ley de Ohm. Sencillísimo, ¿no? La tensión de defecto respecto de las impedancias para determinar esta corriente de falla, ¿no? Normalmente esta tensión de defecto en este tipo de sistemas más o menos es un 80% de la tensión de la fase, ¿no? Se alinea respecto del neutro. Si aplicamos ese concepto y le ponemos números, ejemplos numéricos, ¿no? La tensión en nuestra realidad son de fases 220, aplicamos este 80%, ¿no? El 80% de 220, y un valor más o menos característico de considerando las impedancias de la línea, y la impedancia que de fallo simplemente la eliminamos, solamente las impedancias de la línea, unos 65 miliohmios. Normalmente las impedancias en la línea son bastante bajas, miliohmios, ¿no? Pero eso también nos permite determinar, no es que no sea despreciable, eso nos permite determinar para el nivel de tensión que estamos aplicando un valor de corriente. Si aplicamos estos valores, en este ejemplo en particular, estamos obteniendo una corriente de falla de 2.7 kA o 2700 amperios. ¿Se han dado cuenta de que al solamente tener esta pequeña modificación, en el caso anterior teníamos, ¿no es cierto?, una corriente de defecto de falla de ¿cuánto? De 16.9 amperios en este sistema, ¿no? En el TT. Pero ¿qué pasa cuando pasamos al sistema TN? Esto es 2700 amperios. Increíble. Solamente con ese cambio de conexión ha variado el comportamiento tremendamente del sistema, ¿no? Y 2700 amperios, eso es fatal, ¿no? No solamente para una persona, sino también para cualquier parte de la instalación. Entonces, prácticamente una corriente de 2700, la falla de aislamiento al producirse, lo que realmente me va a provocar en este sistema es un cortocircuito. Por eso que me aparece una corriente tan alta, ¿no? 2700 amperios. Prácticamente es una corriente de cortocircuito. Y por lo tanto, si es una corriente de cortocircuito, los equipos que deben estar, tanto en cabecera o en derivado, que debe ser interruptor termomagnético. Un interruptor termomagnético. Porque un interruptor termomagnético sí está diseñado para detectar estas corrientes de falla de valores tan altos, ¿no? Y están diseñados precisamente con umbrales de disparo, dependiendo del calibre que estos tengan, de la capacidad de corriente, donde estén ubicados, para detectar esas corrientes que se van a convertir en corrientes de cortocircuito, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso y hay que analizar bajo esos conceptos nuestro circuito, ¿no? Y si alguien tocara también una carcasa en esa circunstancia,
Calculando estos 2.700 amperios, ¿no?, de corriente de fuga, ¿cuál sería la tensión de contacto? Que son 81 voltios, ¿no? 81 voltios también es una tensión de contacto muy alta de acuerdo a la norma, de acuerdo a la tensión límite, ¿no?, que la norma me especifica. Pero ahí quien debe actuar por eso a velocidades, pero así en milisegundos, son los interruptores termomagnéticos, ¿no? Ya sean conocidos también como termomagnéticos, o si tienen relé electrónico. Entonces, es muy importante, conclusión, un sistema tiene una falla de aislamiento, es un cortocircuito. Y si un cortocircuito, ¿quién debe actuar? Es un termomagnético. Entonces hay que diferenciar bien claro el comportamiento de un sistema TN y un sistema TT. Ahora podrán decir, entonces en un sistema TN no voy a utilizar diferentes, cuidado, aguas abajo, porque el sistema eléctrico no es todo lo que está acá en el ejemplo, ¿no? Es básicamente para explicar un poco pero a su vez tenemos muchos niveles, ¿no? Desde los tableros principales hasta los tableros derivados, ¿no? Aguas más abajo los comportamientos también cambiar, ¿no? Y por lo tanto, en esas circunstancias también necesitaré interruptores diferenciales, ¿no? Porque ya estaremos hablando de corrientes más pequeñas, pero igual, ¿no? Pero no es necesario considerarlos en los interruptores o en los niveles principales, es decir, barra principal, interruptores diferenciales, ¿no? Cosa que en un sistema TT, ¿sí?, en primera línea nada más, debo considerar interruptores diferenciales, ¿no?, o protección diferencial en los diferentes circuitos. O sea, si tengo una barra principal, un interruptor principal, después del interruptor principal y la barra principal en un tablero general de distribución, tengo que considerar protección diferencial en todos los circuitos. En un sistema TT. En un sistema TN, no. Y también en este tipo de sistemas, cuando se analiza, hay que considerar la longitud máxima del cable, ¿no?, básicamente por la impedancia, ¿no?, para poder determinar esas corrientes de falla, ¿no? Y eso me permite asegurar el disparo de la protección, ¿no?, del interruptor termomagnético cuando se produce precisamente esta falla, que es un cortocircuito. ¿Qué pasa con este sistema? No, esto lo voy a... ¿Qué pasa con el régimen del neutro aquí? Hemos considerado que en un sistema TT es muy importante seccionar el neutro. En este tipo de sistemas, si ocurriera una sobretensión transmitida al neutro por una descarga de alta frecuencia de repente en la línea, en la parte del primario del transformador, eso también podría producir una tensión de contacto en la impedancia, ¿no?, que está conectada a tierra, ¿no? Y habría que analizar cuánto va a ser esa tensión de contacto, ¿no? Si esta tensión de contacto no es peligrosa, entonces no es necesario seccionar el neutro, ¿no?, para el caso de mantenimiento, ¿no? Pero si en el análisis resulta que esta tensión también, producida por alguna falla o algún evento en el lado del primario del transformador, ¿no?, es mucho mayor a la tensión límite establecida por la norma, habría que considerar el seccionamiento del neutro, ¿no? Por lo tanto, la misma norma para este sistema TN lo que hace es recomendar, ¿no? En el caso TT sí es obligatorio. En el caso del sistema TN no es obligatorio. Es solamente recomendado con las consideraciones de determinar ante eventos en el lado del primario del transformador cuánto va a ser esta tensión de contacto, ¿no?, que obviamente va a estar en paralelo cuando alguien en el mantenimiento pudiera estar trabajando.
y el neutro no está cortado. Ojo con eso. En algunas otras aplicaciones o en algunas edificaciones, si este cálculo no es muy confiable, entonces mejor se aseguran y cortan el neutro también, ¿no? O sea, un poco dice, bueno, más vale pecar por exceso o por defecto, ¿no? Total, es un interruptor nada más en la parte general, ¿no? O en la parte derivada, donde si aquí tengo el neutro habrá que cortarlo, ¿no? Pero eso ya queda al criterio del diseño eléctrico en sí mismo, ¿no? Entonces, ya tenemos analizados dos sistemas, ¿no? El sistema TT y el sistema TN. La pregunta es, en nuestro medio, ¿qué tipo de sistemas se usan? ¿El TT o el TN? Regularmente eso queda al criterio o al análisis del proyectista o del que está trabajando el proyecto, determinando qué tipo de edificación está diseñando, ¿no? Porque no es lo mismo, no sé, un museo que un hospital, que un centro comercial, que un edificio de oficinas, ¿no? O sea, no es lo mismo desde el punto de vista de características que cada una de estas presentan, ¿no? O sea, por el desempeño que va a tener ese sistema en este tipo de edificaciones, ¿no? Por eso que en cualquier norma técnica o código nacional eléctrico hay disposiciones, ¿no? ¿Qué pasa si estoy en este tipo de aplicación? Si es para un hospital, ¿qué consideraciones debo tener? Si es para una edificación convencional, ¿qué tipo debe tener? No sé, si es para una edificación en donde hay riesgo de explosiones, también qué consideraciones debo tener. Hay diferentes tipos de consideraciones. Y eso dependerá, todas esas variables, por llamar así, harán que el especialista haga el diseño y diga, ok, aquí se acomoda más este tipo de sistema. Ahora hay bibliografía abundante, ¿no? ¿Qué ventajas tiene un sistema? ¿Qué ventajas tiene el otro sistema? ¿Cuál es más recomendable o minimiza el riesgo de incendio? ¿Cuál no? Entonces, esa información está disponible, ¿no? Solamente aquí estamos más o menos revisando el tema para tener claro este sistema. O sea, y me tomo este tiempo a raíz de que la charla anterior que dimos con el software considera estos conceptos que estamos tratando. Si estos conceptos los tengo claros, el software me va a ayudar bastante a mi diseño. Si los conceptos no los tengo muy claros, cuidado, puedo cometer algunos errores, ¿no? No muy recomendables. Bien. Entonces, pasemos, esto simplemente como un complemento, este es este tipo de sistema TNC. En nuestro medio generalmente se usa más ambos sistemas, ¿no? El TT y el TNS, ¿no? Este TN-C, en donde, a diferencia de los otros sistemas, tanto la tierra de protección y el neutro es uno solo, ¿no? Tanto como ven aquí en el gráfico, ¿no? No están separados. Aquí es bastante peligroso, ¿no? El tema, ¿no? Porque regularmente una línea de protección, o sea, tierra, esto nunca se debe seccionar, ¿no? Y si hablamos de seccionar el neutro, estaríamos seccionando aquí y sería peligroso, o sea, hay que tener cuidado en eso. Por eso que la norma 60364 también le dice, ¿no? En un conductor en donde la tierra y el neutro son uno solo, el seccionamiento no está autorizado. Eso nunca debería cortarse la línea de protección a tierra, ¿no? Este es un sistema así bastante complicado que generalmente es con cierta característica, con cierta peculiaridad se puede usar, ¿no? Pero regularmente no es muy recomendado, o sea, tiene algunas aplicaciones muy, muy particulares, ¿no? Normalmente el TT o el TNS, ¿no? Bien, vayamos al otro sistema, que es el sistema IT. En un sistema IT, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Okay? ¿Qué pasa cuando hay, como vemos en el gráfico, igual, el mismo concepto, una falla de aislamiento? Se va a establecer una corriente, ¿no es cierto?, a través de un lazo, ¿no? Se va a cerrar el circuito. Si hay un cierre de circuito, puedo determinar esta corriente ID, o corriente de falla o corriente de defecto. Y si más o menos le aplicamos
parámetros o valores de impedancia en ohmios característicos, ¿no? Dentro de lo que es la lógica, a una tensión de 220 voltios, ¿no? Para determinar esta corriente de falla. Estamos obteniendo que en este ejemplo voy a tener una corriente de 0.06 amperios, ¿no? Una corriente pequeñita, ¿no? O sea, circulando como corriente de defecto, ¿no? Esta corriente para determinar una tensión de contacto, considerando esta impedancia de 20 amperios, me va a dar esta corriente de falla una tensión de contacto de 1.2 voltios, ¿no? 1.2 voltios es una tensión pequeñísima, ¿no? Muy pequeña, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque también en un sistema IT, o este es un circuito abierto, o es una alta impedancia, ¿no? Como ven acá, 3.500 ohmios, ¿no? Es una impedancia muy alta, ¿no? Que de alguna manera me limita esta corriente, ¿no? Le limita tremendamente. No olvidemos que las líneas tienen una impedancia muy pequeñita, en miliohmios. Esta impedancia es muy alta, ¿no? Es ahí en donde yo puedo tener un equipo de control de aislamiento, ¿no? Que es lo que veremos más adelante y que me da pie para poder aplicar lo que conocemos como tableros de aislamiento o tableros de uso médico. Este es el principio, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? La corriente es tan pequeña, la tensión de contacto es tan pequeñita que simplemente no va a ser peligroso, no es necesario seccionar ninguna línea, no existe peligro para las personas, ¿no? Entonces este es un sistema ideal. Sí, pues, pero este sistema ideal que es también costoso, ¿no? Desde el punto de vista característico es un sistema que tiene su costo. Por eso que son utilizados en ciertas aplicaciones, ¿no? En donde sí es necesario y es recomendable, ¿no? No voy a aplicar a todo, ¿no?, mi sistema un IT, ¿no? Que todo sea IT, ¿no? Tiene un costo mucho mayor, ¿no? Pero para otros sí es muy importante, ¿no? Aquí y dependiendo de la aplicación en la que estoy involucrado, es necesario monitorear. Como aquí la corriente es tan pequeña, los umbrales de disparo de cualquier equipo no lo van a detectar, porque son corrientes mucho menores a 30 miliamperes, ¿no? Esto va a hacer de que tenga equipos, pues igual va a producirse una falla de aislamiento, ¿no? Aquí debo considerar equipos especiales que me puedan censar o puedan detectar esta fuga de aislamiento, ¿no? No olvidemos que en todos los sistemas una fuga, sobre todo en el TT y en esto en donde se establece fuga de aislamiento, a pesar de ser pequeñitas, estas van creciendo en el tiempo, estas fallas de aislamiento, ¿no? Porque fallas de aislamiento lo que hacen es provocar calentamiento, ¿no? Y ese calentamiento, mientras no es reparado, se incrementa y va creciendo como un cáncer esto. Bien, entonces ahí tenemos los tres tipos de sistemas. ¿Aquí es necesario utilizar diferencial? ¿Hemos dicho? No. Como todo sistema eléctrico, ¿debo utilizar protección termomagnética? Sí, claro. Obviamente todo sistema eléctrico, si no se produce una falla de aislamiento, se va a producir una sobrecarga o un cortocircuito. Por lo tanto, tendré que tener mis protecciones termomagnéticas, ¿no? Una falla de aislamiento, no necesito un equipo de protección diferencial, ¿no? Porque no es peligroso, ¿no? Y si detectarlo, sí, puedo utilizarlo, sí. Sí hay equipos, ¿no? Pero es un poquito más costoso. Pero si decido también monitorear eso, perfecto, lo podemos hacer, ¿no? Entonces, este es un sistema muy importante. Sistema IT, y es la razón del por qué se va a utilizar en aplicaciones médicas un sistema IT, ¿no? Por su comportamiento muy especial cuando hay fallas de aislamiento, ¿no?
Y esta es la primera falla, ¿no? Aquí hay que tener cuidado, hay que monitorear esa falla de aislamiento, porque si hubiese una segunda falla, otra línea, también con falla de aislamiento en otro equipo, eso sí ya es peligroso, ¿no? Por eso que en este tipo de sistemas hay que monitorear estas fallas de aislamiento, ¿no? Hay que monitorearlas. No es necesario cortarlas, ¿no? Fíjense, igual, ¿no? Aquí estamos precisamente graficando lo que hemos mencionado hace un momento, ¿no? Si hay una segunda falla de otra línea en este sistema IT, lo que va a provocarse es un cortocircuito, ¿no? Y si es un cortocircuito ya es peligroso. O sea, no esperemos, si es un cortocircuito me va a seccionar todo el sistema, ¿no? O la carga que está alimentando. Y dependiendo qué aplicación estoy dando a este sistema es complicado, ¿no? Imagínense que este sistema se aplica básicamente a, a los hospitales, ¿no? Para ciertas áreas muy relevantes, ¿no? Se corta el sistema, imagínate una sala de cirugía, ¿no? Hay una segunda falla, no es detectada, secciona el termomagnético y te hace energía. ¿Que podemos arreglar con otro sistema? Sí, ¿no? De repente, ¿no? Pero cuidado, hay que tener mucho... Puedo poner un UPS, ¿verdad? De repente, ¿no? Pero se hace más costoso también. Pero se puede considerar. Por eso que mencionaba a la primera falla nada más está este sistema que está controlando la fuga de aislamiento, este monitor, debe estar permanentemente como cual vigía viendo qué es lo que está pasando en el sistema, ¿no? Para evitar que precisamente derive en una segunda falla de otra línea, de otra carga, y pues provoque un cortocircuito y me saque de servicio todo el sistema. Bien, avancemos. Créditos sugeridos. Son sugeridos algunas cosas nada más para utilizar qué régimen o qué régimen voy a usar, ¿no? Sistema TT, si tengo muchos equipos móviles o portátiles, o instalaciones con modificaciones muy frecuentes, instalaciones de faena o instalaciones muy antiguas, o locales con riesgo de incendio, ¿no? Por ejemplo. En general, cualquier edificación en el cual quiero minimizar el riesgo de incendio, un sistema TT es muy bueno, ¿no? Porque como tengo detección de fuga de aislamiento desde, no solamente para el sistema, sino para el usuario, es mucho más eficiente el seguimiento ante fugas a tierra, ¿no? Por eso que el riesgo de incendio en estos sistemas es mucho, mucho menor, ¿no? En un sistema TT. Si quiero una edificación con un riesgo de incendio bastante pequeño, mínimo, un sistema TT. Un sistema TNS, ¿no? Cuando tengo mucho equipamiento informático, muchas secciones donde hay máquinas, herramientas, ya sea para mantenimientos, ¿no? Ciertas aplicaciones con grúas, puente, todo ese tipo de cosas, ¿no? Un sistema IT también con locales con riesgo de incendio, también es eficiente. Hemos dicho por qué. Porque estas corrientes son tan pequeñas que también con mayor razón todavía que la estamos monitoreando, ¿no? En un sistema TT hay una fuga de aislamiento e inmediatamente tengo equipos que me van a seccionar. En un sistema IT no me seccionan el sistema, pero sí lo tengo controlado, ¿no? Instalaciones con mando con numerosos sensores son mucho más sensibles, ¿no? Instalaciones con alta necesidad de continuidad, ¿no? Y es lo que decíamos, ¿no? Médicas, bombas, ventilación. Un sistema IT, por ejemplo, con un aeropuerto, para ciertas secciones es muy importante, ¿no? Aparatos sensibles de corrientes de fuga, ¿no? Aquí la corriente es muy pequeñita, la estoy monitoreando, entonces es muy eficiente este tipo de sistema para este tipo de aplicación, ¿no?
Es básicamente un resumen, hay muchas otras más aplicaciones. Como les mencioné al principio, hay bastante información respecto de los sistemas para poder seleccionar o indicar en un proyecto eléctrico, ¿no? Entonces, eso básicamente es un poco el resumen de los sistemas de distribución. ¿Es necesario cortar el neutro tanto en el ítem principal como en los circuitos derivados? Sí, o sea, nunca la seguridad adicional está de más. Pero si si mi mantenimiento es un mantenimiento general y corto el neutro en el principal, se arregló todo, ¿no? Pero si es focalizado, puedo cortar el neutro en el circuito derivado, el cual es de mi interés, ¿no? Pero, como le dije al principio, tengo que ver todo el panorama, ¿no? Porque si de repente estoy en donde yo trabajo, corto el neutro y no hay ningún problema, hay que ver también si otro grupo está trabajando en otro lado, ¿no? Y el neutro no está cortado. Pero si en todos ellos el neutro está seccionado, perfecto, ¿no? No hay ningún problema. Continuamos. Entremos ahora un poco ya a enfoque. Yo he querido primero, de una manera panorámica, enfocarnos en estos tres sistemas, ¿no? No es que los hospitales tengan un solo sistema. En el hospital se presentan simultáneamente no solamente el sistema ITEA, ojo, sino el sistema general es otro sistema. Puede ser el TNS o puede ser el TT. Y dentro del TT, una parte es IT, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema IT lo convierto a partir de un transformador de aislamiento. Por eso que básicamente estos tableros para usos médicos son conocidos como tableros de aislamiento, ¿no? También. O tableros de uso médico. Aquí primero, en los sistemas hospitalarios, en este caso Legrand tiene soluciones completas. Cuando hablo como solución integral, no solamente es el tablero, ¿no?, que va a controlar una sala especial, ¿no?, o equipamiento especial en una aplicación médica en general, ¿no? Vamos desde el origen, ¿no? Si vemos en este esquema, en este pequeño dibujo en 3D, me siguen con el cursor, ¿no? En toda edificación médica tengo un transformador, tengo tableros principales, tengo este banco de condensador, tengo sistemas de los llamados UPS, tengo equipamiento para hacer un cableado, ¿no?, de las comunicaciones o de las conexiones, ¿no? Y los complementos, ¿no? Los tableros de salas especiales y los tableros derivados de uso general, ¿no? No solamente, sino las canalizaciones, ¿no? Ya sea en cabecera para llamado de enfermeras, ¿no?, o diferentes equipamientos, tomacorrientes, interruptores, o sea, todo eso necesita un sistema eléctrico, vale decir, hospitalario, ¿no? Porque también hay equipos especiales, ¿no? Ahora, ¿por qué el sistema IT es importante? Como acabamos de analizar, porque no solamente en un sistema IT, que estamos viendo, que hemos visto acá, vamos a ponerlo aquí, en un sistema IT, el contacto que nosotros analizamos es de una carcasa a través de la piel de la persona, porque tiene un contacto, ¿no? Más aún se presta esto porque en una aplicación médica, en una sala de cirugía, por ejemplo, hay equipos conectados a la persona, inclusive que tiene, o sea, que la piel está abierta, vale decir, ¿no? Hay equipos en contacto directo con otros, para en ciertos casos de operaciones, ¿no? Entonces hay un miliamperio es fatal, ¿no? Tiene que haber microamperios inclusive ahí, ¿no? Corrientes mucho más pequeñas. Entonces, por eso que
Este sistema IT se presta para ese tipo de aplicaciones junto con herramientas que se complementan para ir monitoreando, ¿no? Estas pequeñas fugas a tierra, ¿no? Bien, entonces, ¿qué soluciones tenemos? Un poco resumiendo el tema, la parte Legrand, tenemos el transformador, o sea, como entrada, como hemos dicho, transformadores secos, no vamos a ampliar, a mencionarlos nada más, sino como marca Legrand tenemos una solución completa, ¿no? Todos ellos bajo normas y estándares internacionales, todos bajo IEC, todos. Transformador de potencia, luego vendrán los enlaces, cómo conecto los transformadores con los tableros a través de un sistema de ducto, sistemas. ¿Qué más? Después de eso tengo los enlaces, como le mencioné en el gráfico anterior, cómo conecto este transformador con los tableros principales a través de un ducto de barra. El sistema convencional me dice con cables. Un sistema mucho más optimizado es el ducto barra. Además, una de las ventajas, ¿por qué hablo del ducto barra en esta parte muy rápida? La corriente que circula a través de un conductor obviamente origina un campo magnético, ¿no? El campo magnético producido por los cables es mucho más amplio en espectro respecto de un ducto de barra que el espectro del campo inducido es pequeñísimo. Y de tal manera, en una aplicación hospitalaria que está cercana a ambientes muy críticos, ese campo magnético puede inducir fallas, ¿no?, en muchos equipamientos médicos electrónicos por los cuales circula corriente muy pequeñísimas, ¿no? Y estoy hablando inclusive de conexiones que están por debajo del techo, ¿no? Que es puro de concreto, ¿no? La inducción magnética puede superar eso fácilmente en un sistema convencional de cables. Bueno, cosa que no es nada complicado en otro tipo de aplicaciones, ¿no? Pero en una aplicación hospitalaria no. Entonces, por eso que inclusive hasta la ubicación de estas salas especiales de parto, quirúrgicas y otras, UCIs, ¿no? Y todo eso tienen que tener también cierto en el diseño. No pueden estar ubicados cercanos a equipos eléctricos de potencia que generan campos eléctricos mayores. Y peor aún si hay cables convencionales, ¿no? Al menos de fuerza, ¿no? Entonces, un ducto barra no. Un ducto barra transmite corriente de potencia, altas corrientes, pero su emisión de campo magnético es bastante pequeña, ¿no? Mucho más pequeño que el cable. Bien. Luego tenemos los tableros eléctricos, ¿no? Ya sea de generales o de distribución. Y dentro de esos de distribución para áreas relevantes hospitalarias tenemos precisamente los tableros de aislamiento, ¿no?, que ven aquí, ¿no?, en este extremo derecho inferior. Los tableros de uso general y los tableros de aislamiento, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos una serie de equipamientos que tienen que ver con la medición y la supervisión. No solamente en el lugar mismo donde está el equipamiento, sino a través de software y a través de una red de comunicaciones. Puedo tener remotamente las informaciones, ¿no? También tengo mis bancos de condensadores, ¿no? Tengo sistemas de alimentación ininterrumpida, ¿no? Los UPS. Mis protecciones eléctricas en general, ¿no? PDUs, o sea, sistemas para lo que son las comunicaciones. ¿Qué más? Cabeceras de precama, sistemas de llamado de enfermeras, cajas de piso especiales, mecanismos y placas antibacteriales, o sea, inclusive hasta la placa son antibacteriales, ¿no? Tomacorrientes especiales, soluciones para puestos de trabajo, canalización antimicrobial, ¿no?, para los ambientes especiales, ¿no?, para salas quirúrgicas, de parto, no sé, UCIs, tomas para comunicaciones también antimicrobiales, ¿no? Entonces, no olvidemos que el avance de la tecnología ha hecho de que el equipamiento electrónico es cada vez mayor, en general en las edificaciones y con mayor énfasis en los hospitales, ¿no? Por eso que tenemos o se fabrican, ¿no?,
y se sacan productos antimicrobiales, ¿no? Para precisamente minimizar cualquier riesgo de infección, ¿no? En este tipo de áreas. Entonces, este es un panorama general de todas las soluciones que tiene Legrand para los sistemas hospitalarios, ¿no? Entonces, no solamente es únicamente el tablero de aislamiento, ¿no? Es una parte pequeña e importante de una aplicación hospitalaria, pero no lo es todo, ¿no? Un hospital es todo un conjunto. Y todo ello tiene que estar alineado bajo una normatividad y todo ello previamente establecido a través de un sistema o una combinación de estos sistemas, ¿no? De distribución. Estamos hablando de un consumo general hospitalario. No estoy hablando solamente de una aplicación en particular, estoy hablando de el hospital como conjunto. Entremos un poco más en el tema. Los tableros de aislamiento. Ya entrando específicamente. Los tableros de aislamiento siempre no es nuevo, no es que se están usando recién. Siempre, desde que hay hospitales, esto cada vez se ha ido, ha ido avanzando y perfeccionando muchas cosas, ¿no? Pero básicamente lo que requiero es que la alimentación eléctrica para estas áreas críticas tiene que tener ciertas peculiaridades, ¿no? Ciertas características, precisamente porque estas áreas críticas o estas salas especiales también demandan unas características también especiales. No puedo poner un tablero de distribución de uso general, ¿no? O sea, necesito otras cosas que me estén monitoreando, ¿no? No olvidemos que cada vez se acrecienta el uso de monitoreo a distancia, de tener en control todas las informaciones, todos los parámetros eléctricos, ¿no? Ya sea en el lugar o remotamente. Pero en principio, si lo que debo tener es la parte base esté bien establecida y preparada precisamente para ayudar a tener un desempeño eléctrico de una aplicación en particular, con todos los tableros de aislamiento. Hay dos normativas, normalmente la IEC y la norma americana, ¿no? La UL, ¿no? Con su contrapartida del NFPA. O sea, normalmente ambas tienen ciertas similitudes, no son exactamente iguales, pero ciertas similitudes, ¿no? Por ejemplo, mayormente, como les digo, ¿no? Normalmente hablamos de transformadores de aislamiento. Aquí ven en la gráfica transformadores de aislamiento, porque como va para una aplicación en particular, hay que aislarlo del sistema general, ¿no? Precisamente para evitar esos retornos si hay una falla de aislamiento, ¿no? Al estar independizado, eso asegura un alto nivel de seguridad, ¿no? Entonces, generalmente están normalizados para transformadores de hasta 10 kVA, ¿no? Aunque hay equipos médicos especiales que tienen más de 10 kVA, ¿no? O sea, habrá que tener su análisis aparte, ¿no? En ambas normas tiene que estar sometido a un sistema IT, ¿no? Normalmente en la IS mi tablero puedo tener fuera del ambiente, ¿no? No necesariamente en el ambiente. En cambio, en la norma UL, ellos dicen que el equipamiento debe estar prácticamente con una distancia pequeña, 1 metro o de ambiente. En el caso del sistema, la norma IS, hasta 5 metros de distancia, me parece, tenía metros ha habido un error, ¿no? 50 metros es. Hemos dicho, los transformadores son los mismos, deben tener su monitor de aislamiento. Valor crítico, eso lo analiza la IS por los ohmios, 50 ohmios. En el caso de la UL, 5 miliamperes. Cada sistema IT debe tener una conexión a un módulo remoto. O sea, esto a su vez debe estar replicado en un módulo remoto. Igual también lo dice la UL, ¿no? Aquí en la IEC, por ejemplo, es importante la supervisión del transformador de aislamiento, ¿no? Que estos transformadores tienen sondas de temperatura que son vigiladas por todo el aislamiento. La norma UL no obliga a la supervisión del transformador, ¿no?
El uso en IEC, obviamente por si IEC, los interruptores a utilizar son interruptores termomagnéticos polares, ¿no? El real DIN. En cambio, la norma europea, obviamente, perdón, la norma americana son los plug-in, los de esos de enchufe, ¿no? El monitor de aislamiento lo miden ohmios en IEC y en la UL en miliamperes, ¿no? Otra diferencia aquí es que el transformador, en el caso de IEC, puede ser al interior, pero también puede ser al exterior, ¿eh? No olvidemos que aquí al interior tiene sus características de calentamiento también. O sea, pero en la IEC no obliga ponerlo, si hay espacio y lo puedo diseñar ahí, perfecto. No puedo estar parte externa. En la UL, el transformador obliga a que tenga que ser al interno. Con sus características, el concepto es el mismo, ¿no? Básicamente y un suministro de energía eléctrica y un comportamiento ante fallas lo más eficiente posible, ¿no? Ambos funcionan. Hemos dicho somos un país IEC, por lo tanto tenemos que mirar el IEC, ¿no? Es lógico que cuando se diseña un sistema eléctrico o lo diseña bajo un estándar IEC, que es el que nosotros nos hemos inscrito y estamos adscritos a él, o bajo, no sé, ciertos criterios lo diseñas en UL, pero no es combinar ambas cosas, ¿no? O sea, en un proyecto no puede haber combinado esto que sea IEC todo y esto que sea UL, no, o sea, o eliges que sea UL o que sea IEC. Pero no olvidemos que nosotros no somos UL, nosotros somos IEC. No porque lo diga yo, sino es un acuerdo ya de países y gobiernos qué normas adoptar. Bien, entonces, esta es la normativa que existe en los tableros de aislamiento, ¿no? No hay más secretos, ¿no? O sea, como digo, esto no se ha descubierto hoy día, ni se ha hecho hoy día, tiene muchos años trabajando, sino que en el camino obviamente se va puliendo estas cosas, ¿no? ¿Cuáles son ya veníamos comentando sus áreas médicas relevantes, unidad de cuidados intensivos, UCIs especiales, salas de parto, laboratorios especiales, o sea, salas donde cualquier procedimiento involucra a un paciente, ¿no? Que esté conectado a equipos, ¿no? Que de alguna u otra manera pudiera inducir una corriente de fuga en su cuerpo, ¿no? Tanto actividades, un sistema de entrega, una potencia totalmente, ¿no? Y eso me lo da un sistema. O sea, va a decir, aparte de un transformador de aislamiento con características determinadas bajo IEC, como hemos visto que el transformador tiene que ser monitoreado en su temperatura también, ¿no? Entonces, ¿qué equipamientos básicos tenemos e importantes, ¿no? O sea, después vamos a ponerle más cosas que ya son, quien dice, figuritas adicionales, ¿no? Más opciones complementarias, ¿no? Pero lo importante, tablero de aislamiento es su transformador de aislamiento, su equipo monitor y su repetidor, ¿no? Y las conexiones que tengo que hacer entre el monitor de aislamiento que me está vigilando, el vigilante del aislamiento y las partes remotas, ¿no? Aquí podemos ver, no voy a leerlos, pero las diferentes características de un transformador de aislamiento, ¿no? Ahora repito, la norma, cada uno de estos equipamientos tiene normatividad, y todo bajo norma IEC. Pues todos ellos tienen una norma IEC, todos. En el caso de Legrand tiene todo el importante para poder establecer y configurar un tablero a norma, ¿no? Inclusive un tablero de aislamiento, perdón. Y el mismo gabinete en sí también tiene su norma, ¿no? Norma como gabinete solo y como
parte de un sistema, ¿no? Que es la IS 60, la 61439, ¿no? Es la de, pero la 60409 de instalación y la de tablero de norma. Está la conexión, si queremos un poco el esquema del monitor de aislamiento, o sea, del monitor que está monitoreando, que me permite terminar para niveles de 200 o 20 voltios también, ¿no? Un poco la carcasa es la que va con la tierra. La diferencia también, el norma es la que se, las líneas en las que se conecta a tierra, aquí la carcasa es la que va conectada a tierra, ¿no? Del transformador de aislamiento. Y bueno, una serie de salidas, ahí están los repetidores, eso vale decir, lo que está leyendo este señor para señales audibles o sonoras o cómo esto va viendo la fuga de aislamiento, esta repetidora sea en el panel o en otros ambientes, ¿no? En el mismo ambiente de la sala especial están ubicados estos, empotrados, ¿no? En la pared. Porque esto tiene una cajita así de empotrar, como un tomacorriente o un interruptor, y esto viene con una plaquita que hay interruptores LED que me permiten ir viendo si hay alguna falla o alguna fuga en progreso, ¿no? Dependiendo de los colores que se va prendiendo, amarillo, ámbar, rojo, ¿no? Así como ven en este esquema general, ¿no? Ahí está el monitor de aislamiento, que es este, y estos son los repetidores, ¿no? Que pueden ser hasta 5 repetidores, ¿no? Por cada monitor, ¿no? Ahí está la carcasa del transformador de aislamiento conectado a tierra. Aquí estoy aislando, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, son diferentes configuraciones. Tengo una muy particular de 5 para 5, ¿no? Con los interruptores, ¿no? De transformador de 5 kVA. No olvidemos que hemos dicho es hasta 10 kVA, ¿no? Que podemos aplicar motores modulares, ¿no? Y todo puede caber en un tablero. Y con ello, ante cualquier falla de aislamiento, puede ser detectado por este monitor, ¿no? Y también visto en las repetidoras en los lugares en los cuales se encuentra involucrado este tema. No hay más secretos, o sea, respecto a los tableros de aislamiento se pueden hacer más cosas, pero esto es lo más importante, ¿no? Como suministro eléctrico. En Legrand tenemos toda esta solución que ya venimos suministrando, no fui acá, ya a varios hospitales, ¿no? Tenemos hospitales y clínicas ya suministradas con nuestro equipamiento, ¿no? Con estos tableros de aislamiento. Normalmente en nuestro medio se hacen los tableros de aislamiento como en otro tipo de tableros convencionales, en gabinetes, ya sean de fabricación nacional y los componentes de diferentes fabricantes, ¿no? En el caso nuestro, inclusive también nacionales, ¿no? En el caso nuestro, todos estos componentes son componentes bajo norma IEC, ¿no? Con sus respectivas certificaciones internacionales. El que ven aquí no es un transformador también, es un transformador bajo una norma, bajo la norma. Entonces hay que tener bastante cuidado porque esto me asegura un promedio del equipo y de su resultado mucho más alto, ¿no? Y una mejor eficiencia de comportamiento ¿no? De una falla que pudiera, ¿no? Que hay más cosas, sí, obviamente, se pueden hacer muchas más sofisticaciones, ¿no? Eso también demanda mucho más costo, el costo también. Pero con estos elementos base se puede tener un perfecto tablero de aislamiento, ¿no? Sin mayores inconvenientes. Como ya venimos suministrando todos estos equipamientos para diferentes hospitales y clínicas aquí en nuestro medio, ¿no?
hasta ahora, todo perfecto, ¿no? Sin mayores inconvenientes. Ok, este es un poco el tema que ya son casi como hora y media, que he querido tratar tomando consideración desde el principio, ¿no? No he querido hablar exclusivamente del tablero de aislamiento porque es una parte nada más de toda la instalación, ¿no? Parte del sistema general, ¿no? O sea, si el sistema general está bien y a partir de ahí tengo mis aplicaciones especiales para mis tableros de uso hospitalario, va a ser mucho más eficiente. Además, otra de las cosas en tableros de aislamiento, como siempre mencionamos, en las salas quirúrgicas, sobre todo en unas salas especiales, el piso también tiene que ser un piso especial, ¿no? Porque a veces se cae en ciertas consideraciones un poco ilógicas, como por ejemplo, estoy tomando analogía, o sea, no estrictamente hospitalario, pero de pronto me dicen que la tubería con cable tiene que ser libre de halógenos, porque cuando hay un incendio, obviamente, esto arrojan gases tóxicos que provocan la muerte. Pero en una instalación no solamente hay tubería plástica, ¿no? Que es reloj. ¿Qué pasa con las cosas que están en el ambiente? La mesa, una silla, no sé, algún otro equipo. También tiene que ser libre de halógenos si se trata de material plástico. Y nos exige, ¿no? Eso. O sea, si queremos exclusivamente ver para una aplicación hospitalaria, el piso también tiene que tener una capacidad conductiva cero, ¿no? O sea, para que no haya retornos de corriente por ese lado, ¿no? Entonces, es un conjunto. No solamente es el tablero, perfecto, el tablero puede ser muy bueno, ¿no? Bien equipado, funcionando perfectamente, pero el piso también tiene que serlo. Es como pedir un equipo a explosion proof, a prueba de explosión, ¿no? Pero, o un ambiente, o me piden un tablero sismo resistente, ¿no? O sea, que pueda resistir la vibración de un terremoto, un temblor. Pero la edificación no es sismo resistente, ¿de qué me vale un equipo sismo resistente? O sea, todo tiene una lógica. Entonces, estos tableros de aislamiento hospitalarios se debe ver complementado con algo que de alguna o indirectamente tiene que ver con la corriente, que también es el piso, ¿no? Para estas, vamos a decir, estos ambientes eh, muy especiales, ¿no? Y básicamente, como al principio mencioné, para minimizar el riesgo, ¿no? A cero, y todo camine perfecto. Muy bien, caballeros, muy bien, señores. No quiero aburrirlos más, yo creo que es bastante tarde. Eh, yo les agradezco mi correo electrónico, voy a anotarlo acá, creo que aquí para que lo vean, y si creen conveniente hacer las consultas del caso, les iré contestando o con otros colegas respecto de las consultas que puedan tener al respecto más adelante. Este es mi correo. Para el que tenga algún interés o quiera hacer alguna pregunta respecto a los sistemas de distribución o información, o simplemente intercambiar algún concepto, alguna idea, ¿no? Ok, igual les van a otorgar un pequeño diplomita, un pequeño certificado de asistencia a esta charla. No olviden que en Legrand tenemos, o sea, muchas soluciones para todo tipo de edificaciones. No seremos perfectos, pero, o sea, una amplia gama de productos y de soluciones para este tipo de sistemas. Las gracias por su atención y será nuevamente hasta otra oportunidad que volvamos a juntarnos y comentar otros temas eléctricos que obviamente hay muchos. Ok, muchas gracias por su atención.